Bienvenidos a este video de la unidad de creación y escatología. El tema de este video es el bien y el mal en el mundo, humanos, ángeles y demonios. Vamos a dividir este tema en 3 etapas. La primera de ellas es entender cuál es el origen del pecado en los relatos de creación. Luego intentaremos definir qué es el mal físico y el mal moral presentes en la creación. Y por último, como un complemento también a esta unidad, vamos a profundizar en la teología respecto de los ángeles y los demonios. Vamos entonces con la primera etapa. El relato de creación en el libro del Génesis, compuesto por el relato que se encuentra en Génesis 1 y luego el segundo relato en Génesis 2, nos muestran una voluntad creadora de Dios. Una creación que ha sido originada sin maldad, porque viene de parte de Él. Sin embargo, en Génesis 3 se produce un quiebre. El quiebre no viene de parte de Dios, sino de parte del propio ser humano. Dios les da un mandato, un único mandato, tanto a Adán y a Eva. Les dice que pueden comer de cualquier árbol disponible en el jardín del Edén, excepto de un árbol. Una vez que Dios les da esta libertad, aparece la figura del mal expresada en una serpiente. Esta serpiente convence a Eva con engaños, con astucia, para que coma de este fruto que les está prohibido. Eva come de este fruto e invita a Adán a hacer lo mismo, quien también come de este fruto prohibido. Luego, cuando aparece Dios en el jardín del Edén, Adán y Eva se sienten avergonzados por su presencia. Se esconden, se dan cuenta que están desnudos, se separan de Dios. Este es el origen del pecado. El pecado es el mal, porque es la distancia que se produce entre el ser humano y Dios. Sin embargo, el pecado no es propio del ser humano. ¿Qué significa esto? Que el ser humano no ha sido creado a partir del pecado, o no ha sido creado con pecado y gracia al mismo tiempo. El ser humano ha sido creado desde la gracia. Y este relato nos intenta transmitir que el pecado es algo externo al ser humano. Que el ser humano puede consentir o no, puede aceptar o rechazar. En el relato bíblico es evidente que Adán y Eva aceptan el mal, lo acogen dentro de sí y por lo tanto hacer esa elección implica rechazar la voluntad de Dios. Es esta distancia de querer vivir alejados de Dios, de querer vivir al margen de su voluntad, de su mandato, de su amor, lo que definimos hoy como pecado. ¿Qué es el pecado? Lo que nos aleja del amor de Dios. Una vez que entendemos el pecado así, y entendemos también cuál es la riqueza pedagógica que nos otorga el relato en Génesis 3, pasemos a la siguiente etapa. Debemos definir, para ser más precisos al momento de hablar del mal, al menos 2 tipos de males: el mal físico y el mal moral. Por mal físico entendemos todos los males que no son producto de una acción deliberada del ser humano. Son las cosas que ocurren natural o accidentalmente, como por ejemplo los terremotos, los tsunamis o enfermedades que son heredadas. Ninguna de esas acciones podría ser atribuida a la responsabilidad personal de un ser humano. Pero aún así nos resultan molestas, nos resultan dolorosas, nos hacen sufrir e incluso nos pueden quitar la vida. Es el mal respecto del cual, como ya se ha dicho, no se puede responsabilizar a ninguna persona directamente. Pero aún así, nos quitan la alegría, nos quitan el bienestar, nos quitan incluso la vida. Por otra parte, tenemos el mal moral. El mal moral son las acciones e incluso omisiones que nacen desde una voluntad humana y que crean experiencias similares a la del mal físico. Por ejemplo, los delitos o graves negligencias, un homicidio, un atentado o un robo,
son ejemplos de males morales. Hay personas responsables de ello. En ambos casos se puede dañar profundamente a otros, tanto en el mal físico como en el mal moral. Sin embargo, el mal moral tiene responsables. Y por lo tanto, tiene una característica que el mal físico no tiene: la culpa. Nadie puede sentirse culpable de un terremoto. Nadie puede sentirse culpable de una enfermedad heredada. Pero sí podemos sentirnos culpables, responsables, con dolor, por algún mal que hayamos cometido respecto de otra persona. O incluso cuando nos hemos hecho daño a nosotros mismos. Esto entonces nos ayuda a entender que el pecado se relaciona con el mal moral, no con el mal físico. Y que el mal presente en la creación puede ser físico o moral. El mal físico no es obra de Dios. Es producto de los eventos accidentales y propios de la creación. Por ejemplo, las lluvias o el movimiento de las placas tectónicas que generan terremotos. No es que Dios quiera castigarnos enviándonos una gran lluvia o que quiera castigarnos enviándonos un terremoto. Es parte del funcionamiento de la creación. O una enfermedad heredada. ¿Cómo podría ser posible que alguien pensara que Dios envía una enfermedad a una persona? Eso no corresponde a la mentalidad de Dios. Esos son males físicos, sobre los cuales podemos también encontrar esperanza, sabiendo que Dios nos acompaña en esos males. Dios nos da la fortaleza para enfrentarlos con mayor paz. Por otra parte, el mal moral tampoco es creado por Dios, sino por el ser humano, que libremente accede a cometerlos por acciones u omisiones. Sobre ese mal es que Dios actúa particularmente en la historia humana. Dios nos intenta liberar del pecado, intenta que no caigamos en el mal moral, que no dañemos a otros, que no nos dañemos a nosotros mismos, que no nos alejemos de su amor. Al entender esta distinción, espero que quede un poco más claro lo que viene en la siguiente etapa. Vamos entonces con la tercera etapa de este tema, que es algunos tópicos de la teología sobre los ángeles y los demonios. Cuando hablamos de la creación, y ya lo hemos hecho en el libro del Génesis, nos centramos principalmente en el ser humano, en los animales, en las plantas, en la tierra y en el universo, pero pocas veces se expresa cuál es el origen de estas figuras que conocemos en la teología como ángeles y demonios. Definamos entonces conceptos. Los ángeles, mensajeros de Dios, son criaturas espirituales, no corporales como nosotros, libres e inmortales. Estas criaturas sirven a Dios y se encuentran frente a la presencia de Dios. Algunos cumplen tareas específicas como la figura del ángel Gabriel en el anuncio a María. Estas figuras angelicales han sido creadas en libertad e inmortalidad. Por otra parte, los demonios son estas mismas criaturas angélicas que han rechazado el proyecto de amor de Dios y se han separado de él. De allí la imagen de ángeles caídos, suponiendo, claro, que Dios está en un lugar más elevado y que estos ángeles se alejan, por lo tanto bajan. Los ángeles y los demonios, por lo tanto, comparten el hecho de ser inmortales, el hecho de ser libres y el hecho de ser espirituales, puramente espirituales, no corporales. Tanto ángeles como demonios pueden tener efectos, influencias más bien, en nosotros, en la historia. Pero siempre nosotros somos los responsables de nuestras acciones, porque poseemos una libertad irrenunciable. Cada uno deberá responder frente al Señor por sus propios actos. Sin embargo, podemos estar más abiertos a recibir la influencia angélica cuando estamos en mayor comunión con Dios. O lo opuesto, podemos estar abiertos a recibir una mayor influencia demoníaca por cuanto nos alejamos del proyecto de amor de Dios. En ellos, a diferencia del ser humano, se produce un quiebre radical. No hay puntos medios. Los ángeles son puramente buenos
y se encuentran en la presencia de Dios, y los demonios son puramente malos y se han restado para siempre, por la eternidad, de la presencia de Dios. Muchas gracias por haber visto este video sobre el bien y el mal en el mundo, humanos, ángeles y demonios. Espero que les vaya muy bien y que Dios les bendiga.